El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis lo han recibido, denlo gratis. No se procuren en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni 2 sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz. Si la casa se lo merece, su paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no escucha sus palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudan el polvo de los pies. En verdad, les digo que el día de juicio les será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Si hay algún niño inquieto, lo sacamos un ratito para que fuera haga su ruido y luego lo metemos cuando esté más tranquilo, porque si no, no escuchamos bien la palabra de Dios. Ya hemos estado leyendo durante varios días el Sermón de la Montaña y algunos signos que acompañan a este sermón para hacernos ver que es verdad lo que Jesús nos quiere mostrar, y es que Él es el nuevo Moisés. Esto se ve de un modo muy especial en el Evangelio según San Mateo, que es el que estamos leyendo a diario. Luego los domingos no, los domingos estamos leyendo a San Lucas porque es el ciclo C, pero durante el año, de lunes a sábado por la mañana, leemos primero Mateo, luego Marcos y luego Lucas. Ahora todavía estamos con Mateo, después de la Cuaresma y la Pascua. Y San Mateo divide su Evangelio en 5, antes de la Pasión, en 5 grandes, y después de la Navidad, en 5 grandes discursos, que son el modo de hacernos ver que Jesús es el nuevo Moisés, porque si Moisés escribe 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pues ahora Jesús, que es el nuevo Moisés, tiene 5 grandes discursos. Hemos leído el Sermón de la Montaña y ahora hemos empezado hoy el discurso apostólico, que va a durar hasta el lunes que viene. Vamos a estar leyendo el discurso apostólico, es decir, o el discurso misionero, el del envío. Luego vendrán otros milagros que muestren que Jesús tiene autoridad para enviar a los apóstoles, y vendrá otro discurso, otro sermón, que es el parabólico, el de las parábolas. Luego vendrá el eclesiástico, sobre cómo debemos vivir los cristianos, los apóstoles, cómo deben vivir juntos. Y luego el escatológico, el que nos hable del final de los tiempos. Sermón de la Montaña, que es como la constitución de este nuevo pueblo, las bienaventuranzas y los consejos evangélicos. Ahora el apostólico, después el parabólico para entender el reino de Dios, después el eclesiástico y por último el escatológico. Pues ahora, hasta el lunes, como digo, empezamos el discurso apostólico. El Señor envía a los 12. El otro día escuchamos estas palabras muy parecidas dichas a los 72. Jesús hizo varios envíos, como varias experiencias misioneras, como hacemos en el seminario, los seminaristas que antes de ser sacerdotes pues nos dedicamos a estudiar, a rezar, a vivir un poco encerrados, como en Nazaret, pero de vez en cuando hacemos prácticas apostólicas, como jugando a ser sacerdotes, ¿no? Y vamos por los pueblos, hacemos misión. Pues esto es lo que hizo un poco Jesús con los apóstoles. Él se dedicaba muchos tiempos a hablar con ellos, a explicarles en privado las parábolas, a explicarles cómo tenían que vivir en común, porque Jesús está creando la Iglesia. Jesús no es un tonto, como dicen muchos, que no sabía y que le salieron mal los planes y que se murió y que él no tenía intención de fundar nada, ¿no? Eso es una herejía. Jesús es Dios y sabe perfectamente lo que va a pasar, y Él quiere fundar una iglesia y quiere dejar preparados a los apóstoles, y les va a enviar el Espíritu Santo para que dejen bien asentada una iglesia, la iglesia que dure por todos los sitios, por todos los siglos. Ahora
no es momento de ir a los gentiles, a los paganos, a los que no han recibido la revelación del Antiguo Testamento, a los que no conocen la Biblia, que por entonces estaba escrita. El Nuevo Testamento obviamente no está escrito porque se está realizando, pero los judíos conocen la revelación y es a ellos a los que hay que anunciar el Evangelio. Luego, después de Pentecostés, vendrá el anuncio a los que no sepan nada del Antiguo Testamento. Los paganos, los gentiles, los que adoran a varios dioses falsos. Pero ahora toca predicar a los que alaban al Dios verdadero, al Dios de Israel, pero que todavía no han dado el paso a aceptar a Jesucristo, al Nuevo Testamento, ¿no? Después de la ascensión y en Pentecostés vendrá la hora de predicar al mundo entero, pero ahora vamos a predicar a las ovejas descarriadas de Israel, a ese pequeño rincón de la tierra que es Israel. Y hay que hacer 3 cosas: ir, proclamar y obrar. Vayan, muévanse, sacúdanse la pereza, vayan, busquen a las ovejas, no se queden sentados esperando a que vengan. Vayan, proclamen, hablen, prediquen con la palabra que no es suya, es de Dios, y por lo tanto al ser palabra de Dios es eficaz, realmente transforma, realmente cambia, aunque también va a sufrir rechazo y odio, pero eso también es un modo de actuar. La palabra es eficaz y es una espada tajante de doble filo y no va a dejar indiferente a nadie. O aceptan lo que les decimos y lo acogen y se salvan, o lo rechazan y se condenan. Jesús a partir de ahora dividirá el mundo en 2, los que le acepten y los que le rechacen, los que se salven y los que se condenen. Pero no basta con proclamar, hay que obrar, hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Curar enfermos, limpiar leprosos, expulsar demonios y resucitar muertos. Esto es lo que tienen que hacer los apóstoles ahora en esta experiencia y nosotros también. Ha hecho muchísimo daño a la Iglesia en el posconcilio un concepto que se inventó un jesuita, Karl Rahner, que es el de cristianos anónimos. Su intención yo la desconozco, no somos nadie para juzgar las intenciones de nadie, pero lo cierto es que este concepto de cristianos anónimos que se inventó ha sido muy dañino. Él venía a decir que el mundo entero está lleno de gente muy buena, que no conocía a Cristo, pero que son cristianos sin saberlo, cristianos anónimos. Bueno, esto se podría entender bien, pero lo cierto es que se ha entendido mal. Todos sabemos que hay mucha gente que no conoce a Cristo, que no conoce el Evangelio y que está preparada y anhelando, porque la gracia de Dios también actúa en ellos y están anhelando el Evangelio y están esperando a que les anunciemos. Pero esto se ha entendido mal. Y se ha entendido como que, bueno, que todo el mundo, que por cualquier camino se acepta a Cristo y unos somos cristianos conscientes y la mayoría del mundo son cristianos anónimos porque, bueno, poco menos que todo el mundo es bueno y que aquí nos vamos a salvar todos. Porque ¿cómo va a ser Dios tan malo como para condenar a nadie? No, Dios es bueno y no condena a nadie. Y eso es verdad. Dios es bueno y Dios no condena a nadie. Pero lo que no es verdad es que hay gente que se condena sola, que elige el camino de la perdición. Dios no condena a nadie. Eso es verdad. Dios es bueno y no condena a nadie. Pero hay gente que está en peligro grave de perderse. Y entonces, la doctrina de los cristianos anónimos ha sido la excusa perfecta que han encontrado muchos para no ir, para no salir, para no evangelizar. Oye, si todo el mundo por cualquier camino encuentra a Dios, ¿para qué voy a dejar mi casa? ¿Para qué me la voy a jugar? ¿Para qué voy a exponerme a ser rechazado y a ser odiado y a ser perseguido? Pues me quedo cómodamente en mi casa y cada uno con su religión se va a salvar porque aquí todo el mundo es bueno y todos los caminos son buenos. Esto es terrible. Esto va contra la esencia del mensaje de Cristo. Esto va contra Cristo. Esto va contra la Iglesia. No, precisamente este discurso nos dice que hay gente con malas intenciones en el corazón. De hecho, todos tenemos cizaña en el corazón, todos. Ya San Justino, no es ningún invento de Rahner, San Justino decía que en todas las culturas y en todas las personas podemos encontrar seminas verbi, semillas del verbo. Es decir, que Dios, por caminos por nosotros desconocidos, va preparando a la gente
Y cuando nosotros hablamos, muchas de estas semillas las notamos. Hay gente que lo estaba anhelando, que lo estaba esperando y que es una tierra muy apta para que la semilla del Evangelio fecunde. Pero también es verdad que nos encontramos corazones muy duros, corazones muy con espinos, con el sol que los seca, con los pájaros que se los llevan, corazones que han permitido que haya muchos estorbos para admitir el Evangelio. Jesús nos dice que hay lobos, A ustedes los envío como corderos en medio de lobos, dice en este discurso. Van a sufrir rechazo y persecución. Les van a odiar como me van a odiar a mí. Y les van a crucificar. Con frecuencia salimos, ayer mismo, de rojo. Y hoy si estuviéramos celebrando a San Cristóbal, también saldríamos de rojo, porque estamos rodeados de mártires, personas que se la han jugado. Y estamos en el mes de la preciosísima sangre. No es una broma. Esto de que todo el mundo es bueno, de que todo se arregla con diálogo y de que todo se arregla con puentes. Pues no, a veces hay que levantar muros y a veces hay personas con las que hay que sacudirse las sandalias porque no quieren recibir el Evangelio. Porque si no, bastaría con realizar las obras de misericordia corporales, que son muy importantes: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino. Pero ¿dónde quedan las espirituales? Enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca. ¿Dónde quedan? Orar por ellos, empezando por nosotros, por supuesto. No. Hay que dar un paso a la conversión, que es una palabra que está desapareciendo del lenguaje eclesial y de los documentos oficiales de la Iglesia, y de la conversión, empezando por nosotros mismos. Un cambio, donde hay renuncia, donde hay que dejar malas costumbres, vicios, pecados, malas compañías, personas con las que no debemos tratar porque somos tan débiles que nos hacen daño. Conversión. Jesús nos dirá: quien me niegue ante los hombres, yo le negaré ante mi Padre. Y hay que tomar la cruz y ir detrás de mí. El Evangelio sufre violencia y es para los esforzados. No entiendo de dónde ha salido este lenguaje buenista que impera hoy en muchos ambientes eclesiales. Se nos anuncia cárcel, se nos anuncia martirio, se nos anuncia rechazo y también se nos anuncia fecundidad, claro, se nos promete fecundidad. Pero si hablamos sin miedo, con parresía, es decir, sin castrar, sin recortar el mensaje, voy a anunciar las cosas que la sociedad quiere admitir, pero las que no. Y entonces de aborto no hablaremos, de ideología de género no hablamos, no vamos a hablar un lenguaje que todo el mundo pueda aceptar. ¿Has castrado el Evangelio? ¿Le has quitado su esencia? Que entre otras cosas es conversión, pecado, gracia, transformación. Así que hay que ir, hay que proclamar y luego hay que obrar. ¿Qué hay que hacer? Curar. Y la Iglesia cura las enfermedades del cuerpo. Y los hospitales, como los conocemos ahora, y la sanidad, como la conocemos ahora, nace en la Iglesia. Cuantísimas culturas, los enfermos se les consideraba apestados y fuera. ¿Estás enfermo? Lo siento, déjanos en paz, no nos molestes, muérete cuanto antes y eres un ser inferior a nosotros. Algo habrás hecho. Así se trataba al enfermo durante épocas y épocas y épocas. Y Jesús nos enseña que no, que los enfermos no necesariamente han pecado ellos. Y algunas enfermedades que se contraen por pecado, a esas personas también hay que curarlas y hay que cuidarlas. La mayor parte de los enfermos de SIDA, la han contraído por malas prácticas, están cuidados por la Iglesia. Incluidos homosexuales, claro que sí, que tienen muchísimas más enfermedades de transmisión sexual y cánceres nuevos. Bueno, pues esas personas, la mayoría de ellas, son cuidadas por la Iglesia. Claro, curen, pero curen las enfermedades del cuerpo y peor, las enfermedades del alma, las que vienen del pecado, del vicio, del libertinaje, de la ofensa a Dios. Limpien leprosos. La lepra del cuerpo, que hoy gracias a Dios está bastante controlada, y la del alma, esa lepra contagiosa, que es el pecado, que es el vicio. Ya sea mediante la ciencia,
ya sea mediante el milagro, Dios obra milagros a través de nosotros. A mí cuando me piden que imponga las manos, yo sé que a través de mis manos Dios puede curar. Lo que pasa es que me da miedo. Reconozco, no debería tener miedo, pero reconozco que me da miedo que un día yo cure a un enfermo con mis manos sacerdotales, porque entonces vendría todo el mundo y no me dejarían en paz. Entonces yo digo, Señor, haz lo que quieras, pero en tus manos me ayudas. Y hasta ahora, que yo sepa, no se ha curado a nadie. Pero sé que Dios nos puede dar ese poder a los sacerdotes y a los no sacerdotes. No es el camino ordinario, es un milagro, es extraordinario, pero mucho más frecuente de lo que nos pensamos. Curen, limpien, resuciten. Yo eso es algo que no deseo ni nunca he pedido. Cuando uno muere, murió, ya está. Ha habido casos de resurrecciones raros. Para mí no son deseables. Con lo que cuesta morirse, volver a morirse de nuevo, porque la resurrección, estas resurrecciones de las que hablamos, no es la resurrección final, que es para siempre, que es eterna, sino resurrección para volver a morir. Pero bueno, sobre todo en los tiempos primitivos, Dios obraba un mayor porcentaje de milagros y estas resurrecciones se han realizado. San Pedro resucitó muerto. San Pablo resucitó al pobre Eutico que por predicar como yo ahora demasiado se durmió, se cayó y se mató. Y lo resucitó. Bueno, pues yo espero que ninguno se desnuque aquí ahora. Resucitan muertos. Pero sobre todo resucitan esas almas muertas, esa gente que no quiere vivir, esa gente que no encuentra razones, esta sociedad eutanásica, esta sociedad suicida. Animen, levanten. Expulsen demonios, exorcicen. Hay demonios y hay que expulsarlos. Y además gratis. Pues esto es lo que tenemos que hacer porque somos portadores de Cristo. Portador de Cristo es precisamente lo que significa Cristóbal, el santo que celebramos hoy. Algún año lo he celebrado de rojo, hablando más de su vida. Es un personaje que se pierde en la leyenda, sabemos pocas cosas de él y entonces muchas de las que sabemos no sabemos si son históricas o legendarias. Es un personaje del que sabemos poco, pero sabemos que es un mártir de los romanos y bueno, era un tío muy grande y lo llamaban Cristóbal o Cristóforo, portador de Cristo. Y bueno, pues esto es precisamente lo que nos ha dicho hoy el Señor. Nosotros ahora, después de misa, los que tengan vehículos para bendecir, los bendeciremos, pero esto no es superstición. Hoy como San Cristóbal voy a misa para que me bendiga el carro y el resto del año no voy. No es esto. Si queremos ser bendecidos por San Cristóbal, tenemos que ser como él y tenemos que ser portadores de Cristo. Ahora vamos a comulgar. Los que estemos preparados, no los que nos merezcamos, sino los que estemos preparados. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y nos haga cristóforos, portadores de Cristo. Que así sea. Voy a pedir una vez más que los niños que no se sepan comportar en la iglesia, que los cuidemos y que no les dejen estar gritando en la iglesia ni moviéndose porque lo pagamos todos. Entonces hay que educar a los niños y educarnos nosotros. Cuidarlos es una alegría que vengan a misa, pero hay que educarlos.